Cuando supe que mis padres dejaron toda su herencia a mi hermana adoptiva, dejé de pagar sus préstamos y cuentas. 3 semanas después, mi madre me llamó diciendo: «Querida hija, ha llegado el pago de la hipoteca. Ayúdame, por favor». Pero lo que le respondí la hizo callar. Cuando supe por primera vez que mis padres decidieron dejar toda su herencia a mi hermana adoptiva, me quedé paralizada por el sentimiento de sorpresa y dolor. Ese día estaba en casa, revisando papeles con las facturas que siempre se acumulaban debido a las preocupaciones por las deudas de mis padres, y de repente, entre todos los recibos viejos y extractos, encontré una copia del testamento. No tenía intención de espiar, pero mi mirada cayó sobre las líneas con los nombres. Allí, en blanco sobre negro, decía: toda la vivienda, el terreno de verano, el coche, si es que sigue en funcionamiento al momento de la transmisión de derechos, todo se lo dejarían a Mía, mi hermana adoptiva. Y sobre mí, solo había una mención en una parte que decía, más o menos, que, según el criterio de la heredera, podría recibir algunas pertenencias familiares o pagos simbólicos si mi hermana lo consideraba necesario. Al leer estas líneas, sentí cómo se desbordaba mi indignación mezclada con dolor. Yo era la hija biológica, había ayudado a mis padres durante años, literalmente cargando con todos sus préstamos y problemas financieros sin resolver, y al final resultó que oficialmente no se acordaron de mí, todo fue para Mía. Por supuesto, inmediatamente recordé cuántas veces madre y padre me habían pedido ayuda. Hija, otra vez estamos retrasados con la tarjeta de crédito, no tenemos suficiente para el pago de la hipoteca, ayúdame. Y no una vez ni dos, sino decenas de veces, pagué sus retrasos, corría con los recibos y transfería la cantidad necesaria desde mi tarjeta. Cada vez me convencía a mí misma de que eran mis padres, no podía abandonarlos. A veces, sinceramente, me molestaba que no le pidieran ayuda a Mía. Después de todo, ella también era adulta y, aunque no tenía tanto éxito en el trabajo, en parte podría haberse hecho cargo de algunas responsabilidades. Pero trataba de apagar estos pensamientos, convenciéndome de que mi hermana era más débil y yo era fuerte y ganaba bien. Además, mis padres siempre decían que a ella le era más difícil encontrar un trabajo adecuado y mantenerse en él, ya que no estaba del todo bien de salud y también era más vulnerable emocionalmente desde pequeña. Sin embargo, en el fondo siempre sentí que me estaban usando. Tal vez no de manera intencional, pero así era. Cada vez que había que pagar otro recibo de los servicios o salvar el coche de mis padres de la confiscación, corrían hacia mí, no hacia Mía. Sentía que no es que me quisieran menos, sino que, de alguna manera, lo daban por sentado. De ti no esperamos mucho, porque tú puedes mantenerte sola, eres tan independiente. Pero a Mía la trataban como una niña, mimándola y dándole todas las facilidades. Cuando terminé de leer toda la copia del testamento, mis palmas sudaban y sentía en el pecho como si algo pesado se estuviera comprimiendo. Las lágrimas empezaron a asomarse a mis ojos, y al mismo tiempo me invadió la vergüenza. ¿Acaso estaba celosa de mi hermana por la herencia? Yo siempre había dicho que no aspiraba a la propiedad de mis padres, que lo que más me importaba era su salud, su bienestar. Y, sin embargo, saber que mis padres, aun estando vivos, ya habían dispuesto de toda su propiedad de una manera que no me favorecía, era demasiado. ¿Acaso ni siquiera consideraron necesario hablar conmigo, advertirme, preguntarme qué sentía? Tal vez pensaron, ¿para qué? Ella ya se las arregla, no necesita nada. Pero eso desvaloriza todo lo que hice por ellos. Recuerdo que ese día, agotada por este descubrimiento, me quedé en la cocina casi hasta la medianoche, apagué el teléfono y me sujeté la cabeza con las manos.
Pensaba en las señales que había recibido de ellos últimamente. Justo la semana pasada, mi madre me pidió que pagara otro retraso, ya fuera de los servicios o del seguro del coche, y le transferí casi $300, aunque ese mes yo misma estaba sin dinero y tenía que cubrir gastos imprevistos en el trabajo. Y una semana antes, mi padre se quejaba de que no tenían suficiente para el alquiler, y yo también corría a pagar. Y todo esto lo daban por sentado, sin mostrar ni un poco de incomodidad. Probablemente pensaron, bueno, ¿qué pasa? Ella ya está acostumbrada a ayudar. Pero el golpe más fuerte, por supuesto, fue pensar, ¿para qué hice todo esto, si ni siquiera me dejarán ni una parte del apartamento, ni la casa de campo, ni el coche? ¿Es eso justo? Cuando mis padres adoptaron a Mía, me alegré de que tendría una hermana. Incluso nos volvimos cercanas, aunque ella siempre sintió que no encajaba completamente aquí. Y yo trataba de convencerla, no, ahora eres parte de la familia. Y ahora, muchos años después, resulta que mis padres todo lo dejaron registrado a su nombre. Toda la semana siguiente estuve en un estado inestable. Por un lado, quería llamar a mis padres y decirles todo, preguntarles por qué. Pero, por otro lado, me contenía el miedo habitual de no herir sus sentimientos. Después de todo, son personas mayores y además se quejan de su salud. Sin embargo, no podía quedarme callada. Estaba enfadada y herida, y ellos, sin sospechar nada o haciéndolo como si no sospecharan, seguían escribiéndome y llamándome, pidiéndome ayuda. Finalmente, una de las noches, mi padre me llamó pidiendo que pagara la tarjeta de crédito, ya que estaba por vencer el plazo. Yo, hervida de indignación y sin querer entrar en detalles, murmurando por el teléfono, le dije: «¿Sabes, papá, ya no puedo seguir pagando por ustedes. Arréglenselos solos». Él se quedó en shock, empezó a decir que era urgente, que el banco podría imponer una multa. Yo, tomando aire, le respondí: «¿Qué importa? A ustedes no les importa mi bienestar. Ya tienen a otra persona a quien le dejaron todo, que pague ella». Y corté el teléfono de golpe, sin dejarle responder. Después de eso, me quedé sentada un buen rato, con las mejillas ardientes, sabiendo que era la primera vez en tantos años que le respondía a mis padres con un no. Al día siguiente recibí varias llamadas y mensajes en los que mi padre escribía: «Hija, ¿qué pasó? ¿Por qué hablas así? Siempre nos ayudaste». No respondí. Dentro de mí sentía, subconscientemente, que si respondía en ese momento, estallaría en gritos o lágrimas. Y no quería desbordar mis emociones por teléfono. Así pasó más o menos una semana, durante la cual mamá y papá me llamaban y me enviaban mensajes, y yo los ignoraba obstinadamente. Quería ver si ellos se darían cuenta de lo que había pasado por sí mismos. Pero parece que ni siquiera sabían que había encontrado el testamento. Tal vez pensaron que simplemente me había cansado de sus constantes peticiones. Una semana después de ese tenso silencio, Mía me contactó. Me escribió por mensaje: «Escucha, ¿qué pasa? Los padres están en pánico, dicen que no respondes y tienen pagos urgentes. ¿No puedes ayudarlos? Siempre los ayudaste». Al leer esas palabras, me dio un sudor frío. Otra vez la misma idea, siempre los ayudaste, y ahora, por alguna razón, decidiste dejarlos. No respondí a su mensaje. Luego intentó llamarme, pero no contesté. En ese momento no tenía ningún deseo de hablar con mi hermana. Y así, alrededor del 10º día después de que supe del testamento, mamá me volvió a llamar. En realidad,
llamó muchas veces, pero no contesté. En ese momento, algo dentro de mí cedió, decidí contestar. Y escuché casi una voz llorosa en el teléfono. Querida hija, por favor, ayúdanos. Tenemos un retraso en la hipoteca, te rogamos, llegó un pago enorme y no tenemos dinero. Las palabras querida hija me cortaron, porque poco antes había descubierto lo poco que me valoraban, ya que ni siquiera pensaron en incluirme en el testamento. Y en ese momento, perdí el control. Dije en voz alta, de forma tajante. Sabes, mamá, ve con Mía. Ella es la heredera oficial de todo, así que ella pague ahora sus créditos e hipotecas. Ya no soy su billetera personal. Al otro lado, se hizo un silencio. Mi madre, aparentemente, no esperaba tanta agresividad de mi parte. Solo escuché su respiración pesada y luego algo entrecortado. ¿Qué? ¿Por qué hablas así, hija? Nosotros esperábamos. Y comencé a hablar. No gritar, sino hablar con un tono frío. Ustedes no me preguntaron cuando todo lo pasaron a nombre de Mía. Sí, decidieron que ella lo necesitaba más y que yo me las arreglaría. Pues, ahora, arréglense sin mí. Ya no voy a pagarles todo. Tengo mi propia vida y mis propios problemas. Luego corté la llamada abruptamente. Después de esa conversación, experimenté toda una gama de sentimientos, alivio por finalmente haberme expresado y, al mismo tiempo, algo que se parecía a un pánico. Después de todo, nunca antes había rechazado las peticiones de mis padres. ¿Y si luego me arrepiento de esto? Me torturaba ese pensamiento. Pero en ese momento, el dolor por su traición me parecía más fuerte que cualquier reproche de mi conciencia. A partir de ahí, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Mis padres empezaron a preocuparse, llamando tanto a mí como a mi hermana, que también estaba incapaz de cubrir la hipoteca. Me enteré de esto por una amiga que vivía cerca de la casa de mis padres. Ella me contó que mis padres estaban aterrados, sin saber dónde conseguir el dinero, porque antes siempre era yo quien resolvía la situación. Por las noches, me castigaba mentalmente, después de todo, son mis padres, aunque ingratos, pero siguen siendo las personas que me criaron, que me quieren, supongo. Pero seguí manteniendo mi postura, no pagué sus deudas y no contesté sus llamadas. Pensaba que si cedía ahora, entenderían que podían manipularme a su antojo. Además, no podía olvidar las líneas del testamento, todo es para Mía, y para mí, solo si lo decide ella. Como si yo fuera una extraña. Unos días después, mi hermana Mía finalmente consiguió comunicarse conmigo. Por accidente contesté el teléfono sin darme cuenta de que era ella, y me dijo muy seria. Escucha, deja ya ese resentimiento. No soy culpable de cómo mis padres organizaron todo. Les dije que tú también mereces tu parte, pero ellos quieren ayudarme a mí, porque me cuesta mucho más organizar mi vida. Tú ganas bien, tienes trabajo. La interrumpí. Mía, no se trata de quién es culpable. Se trata de que mis padres actuaron injustamente conmigo. Y ahora, cuando necesitan dinero otra vez, siguen viniendo a mí. Que vayan a ti, si ya decidieron que eres más importante, entonces manténlos. Dicho esto, colgué el teléfono. Tal vez, alguien que escuche mi historia pensará que soy amarga y cruel. Pero intenten ponerse en mi lugar, durante años prestando y prácticamente regalando dinero a mis padres, esperando que en la vejez todo fuera al menos mutuo, y luego, de repente, enterarme de que me han eliminado de la lista de herederos. Al menos, es doloroso.
Pasó aproximadamente una semana más. Estaba consumida por pensamientos preocupantes, ¿y si mis padres no pueden hacer el pago y les quitan la vivienda? Pero me mantenía firme en mi decisión. Pronto mi papá me llamó y dejó un largo mensaje de voz en el que decía que él y mi mamá habían tomado una hipoteca para mejorar sus condiciones de vivienda, esperando que todos sus hijos, es decir, Mía y yo, los apoyáramos. Ahora todo está en peligro. Y que, como soy tan cruel, que si no fuera por mis rechazos, nada malo habría pasado. Escuché este mensaje varias veces, apretando los dientes, y pensaba, ¿por qué no entiende cuál es mi resentimiento? O tal vez lo entiende, pero cierra los ojos deliberadamente. Mientras tanto, comencé a notar que también tenía dificultades financieras, en mi trabajo estaban haciendo recortes, el proyecto que lideraba estaba por terminar, y claramente me amenazaba una reducción de salario o incluso el despido. De repente, me di cuenta con claridad, si hubiera seguido gastando dinero en mis padres, en un momento crítico me habría quedado sin ahorros. En esos momentos me encolerizaba aún más, menos mal que dejé de pagar sus cuentas a tiempo. A mí también me cuesta. Sin embargo, en el fondo me sentía triste. Aún sentía ese sentido de unidad que teníamos antes de toda esta historia del testamento. Creía que nuestra familia era bastante sólida. Era una hija cansada, pero satisfecha, hacía el bien, cuidaba a mis padres mayores, me sentía útil. Ahora, en mi interior, había un vacío. Nunca antes había experimentado un resentimiento tan profundo hacia mi mamá y mi papá. Me dolía hasta las lágrimas que no me hubieran visto como un miembro igual de la familia. Pronto comenzaron los nuevos ataques, esta vez de parte de tía, la hermana de mi papá. Me llamó con un tono indignado. ¿Qué estás haciendo, mi querida? Dejas a tus padres en la miseria. Escuché que tienen deudas con la hipoteca, y tú no haces nada. No quise entrar en explicaciones largas, simplemente le respondí. Tía, si les preocupa tanto, ¿por qué no los ayudas tú? Al otro lado reinó el silencio, y luego vino una respuesta resentida. ¿Y yo qué, soy rica para pagar sus créditos? Me sonreí de manera irónica. ¿Y por qué crees que esa responsabilidad es solo mía? Y colgué el teléfono. 3 semanas después de mi rebeldía, como llamaba en mi mente a mi negativa a ayudar, ocurrió una llamada decisiva. Mi mamá volvió a llamarme, ya en un ataque de histeria, y me gritó por teléfono. Ya basta. Nos pueden desalojar si no pagamos todo antes de fin de mes. El banco nos demandará, y luego se llevarán la casa. ¿Cómo puede ser tan inhumana? Le recordé fríamente. Mamá, tienes a Mía, a quien pensaban dejar todo en el testamento. Que ella lo salve. Mi madre, casi llorando, respondió. Ella no puede. No tiene ingresos estables. ¿Lo sabes bien? Esperábamos que fueras tú. Y en ese momento no me aguanté y grité. Ya basta con ese esperábamos. Cuando reescribieron el testamento, ni siquiera me mencionaron, y ahora, cuando las cosas se complican, ¿me llaman su hija querida? No voy a pagar. No tengo ni el deseo ni la capacidad para hacerlo. Mi madre intentó replicar, pero yo colgué el teléfono. Después, la verdad, estuve mucho rato sentada, mirando la pared y pensando, ¿y si realmente se quedan sin hogar? ¿Y si se quedan sin casa y tienen que vagar? ¿De verdad puedo permitir que esto pase? Pero el dolor de su injusticia pesaba más. Entonces, se me ocurrió una idea, tal vez, mis padres se darían cuenta de que cometieron un error y tratarían de corregirlo,
como reescribir el testamento o al menos hablar conmigo como una persona. Pero el tiempo pasó y no recibí ni una sola señal de que quisieran reconocer su error. Por el contrario, todas sus palabras se reducían a que yo los traicionaba y los abandonaba. Esto me enfurecía aún más y me reafirmaba en mi decisión de mantenerme firme. A mediados de la cuarta semana, me llegaron rumores a través de una conocida común. Mis padres y Mía intentaron pedir otro crédito para cubrir la deuda de la hipoteca, pero el banco les negó el préstamo. Ya tenían un mal historial crediticio y no contaban con suficientes ingresos. Me estremecí ligeramente al escuchar esto, pero me contuve. Son las consecuencias de sus decisiones. Ni siquiera se dignaron a explicar por qué todo lo pusieron a nombre de mi hermana, ni a pedir disculpas. Entonces, ¿por qué debería correr a rescatarlos? Sin embargo, pronto ocurrió algo que agitó mis emociones. Mi padre fue ingresado en el hospital con sospecha de infarto. Me enteré de esto tarde en la noche por parte de una vecina que vio cómo lo llevaban en una ambulancia. Mi interior se rompió. A pesar de todo, es mi padre. Empecé a llamar a mi mamá, a mi hermana, para saber detalles, pero nadie contestó. Pasé toda la noche en vela, maldiciéndome por haberme negado a pagar por mis padres y maldiciéndolos a ellos por su injusticia. Al día siguiente, por la mañana, logré comunicarme con mi mamá. Su voz sonaba agotada. Está en la habitación. Parece que no es tan grave. Los médicos dicen que se puede tratar sin necesidad de cirugía. Pero necesita descanso. Y, claro, dinero para buenos medicamentos. Y no tenemos dinero, ¿entiendes, hija? Todo se fue en esos malditos intereses. Ayúdame, por favor. Escuché esto y un nudo en mi garganta creció. Pero respondí con firmeza. Mamá, sí, siento mucho por papá, te ayudaré, tal vez con los medicamentos. Pero la hipoteca, los créditos, no voy a pagar por ustedes. Mi madre volvió a sollozar, diciendo que era terrible, que los estaba abandonando. Yo suspiré y le dije: considera que esto es su castigo por haber decidido que no tenía derecho a la herencia de los padres. No me echen ahora la culpa. A pesar de todo, realmente compré los medicamentos necesarios para mi padre, me informé sobre los precios, los encargué en la farmacia, los pagué y se los llevé a mamá en la habitación del hospital. Pero cuando mi madre intentó decir algo como, ¿y si pagas algo de la vivienda?, la interrumpí de inmediato y le dije: no. Y me fui. Después, mi padre fue dado de alta y comenzó a recuperarse en casa. Según contaron los vecinos, durante su ausencia, mi madre y Mía apenas lograron reunir una cantidad mínima para la hipoteca, pidiendo dinero a amigos y conocidos, solo para evitar que el banco iniciara un juicio. Pero los problemas no se resolvieron, quedaban los pagos pendientes, las deudas, la ansiedad. Mis padres seguían metiéndose más en un rincón. Mi madre, para salir adelante, incluso intentó empeñar joyas antiguas, pero ese dinero claramente no resolvía la situación. Ya había pasado el segundo mes de mi rotunda negativa a ayudar. Empecé a notar que cada vez más me preguntaba a mí misma, ¿quizás debería ser más suave? ¿O esto les enseñará algo? Pero cada vez me recordaba a mí misma lo que sentí al ver aquellas malditas líneas del testamento: toda la propiedad y bienes serán entregados a Mía. De nuevo, la ira se encendió dentro de mí. Pero que ahora todo lo decida Mía. Al final, será ella quien se quede con el apartamento, si es que permanece. En un momento, finalmente le dije a mi mamá directamente la razón de mi comportamiento.
Fui a la casa de mis padres porque necesitaba recoger unos documentos que estaban guardados en un cajón. Mientras los buscaba, mi mamá se quedó cerca y murmuraba sobre su situación desesperada, sobre lo mucho que todos estaban sufriendo. No pude soportarlo y me di la vuelta para soltarle. ¿Sabes, mamá? Me da asco escuchar que sufren si desde el principio pensaron que no soy tan importante para ustedes. Si me hubieran considerado como su hija de verdad, habrían hablado conmigo sobre el testamento. Pero no, decidieron que yo me las arreglaría sola y que Mía lo necesitaba más. Pues ahora acudan a su hija necesitada por dinero. Mi mamá se sonrojó y empezó a justificarse. ¿Por qué hablas así? Queríamos ayudar a Mía, ella es huérfana, básicamente la sacamos del orfanato. Le es más difícil, y tú eres fuerte, todo te sale bien. Escuchar esto me hacía sentir que un volcán explotaba dentro de mí. ¿Entonces no merezco nada? ¿No debo ser consultada? ¿Creen que pueden usar mi fuerza, mi sueldo, y darle todos los beneficios a mi hermana? Mi mamá me miró con una expresión culpable. No pensábamos que lo tomarías tan mal. Pensábamos que siempre estarías dispuesta a ayudar, y Mía es vulnerable. Y además, son solo papeles. Podíamos cambiar todo con el tiempo. Me reí amargamente. ¿Con el tiempo? ¿Cuándo? ¿Cuándo gaste todos mis ahorros en sus créditos y luego me quede sin un techo? Pues gracias. Metí los documentos en mi bolso y salí, cerrando la puerta de golpe. Después de esta escena, pasé varios días fuera de mí, lloraba, me maldecía por ser tan grosera, pero ya no podía deshacer lo que había hecho. El conflicto estaba en marcha, y mis padres seguían perdiendo cada vez más estabilidad financiera. A veces les cortaban la luz por no pagar y llegaban cartas amenazantes del banco. Un día, cuando estaba en el trabajo, bueno, más bien, ya estaba recogiendo mis cosas, ya que me habían rebajado de puesto y en la oficina reinaba una extraña atmósfera de cierre de departamento, me llamó Mía. Ella dijo: «Hola. Vamos al menos a hablar. Estoy harta de esta pesadilla. Después de todo, creo que éramos buenas hermanas, aunque no de sangre. ¿Podemos encontrarnos en un café?» Acepté, supongo que porque por dentro ya estaba cansada de la enemistad y quería desahogarme. Nos encontramos por la tarde en un lugar pequeño y tranquilo, tomamos un té. Ella parecía nerviosa, jugando con una servilleta en las manos. «¿Sabes?», empezó Mía. «Entiendo que te moleste toda esta historia con el testamento, pero no fui yo quien insistió. Sí, me alegra que los padres pensaran en mí, ya que siempre me sentí como una extraña. Pero nunca quise que te apartaran», dijo Mía. Sonreí fríamente. «No se trata de que seas mala. Estoy enojada principalmente con los padres. Pero tú también pudiste haber dicho, no, lo dividimos a la mitad. No lo hiciste, ¿verdad? Y luego, cuando tienen problemas, vienen corriendo a mí, porque, al parecer, soy la bolsa de dinero». Mía frunció el ceño, se frotó la frente. Tenía miedo de herirlos. Querían tanto mostrar que no les era ajena. Pensé, como tú ya estás bien, tal vez ahora ella está reconociendo que esto está mal. Y aún así respondí: «Que lo intenten. Aunque temo que no quieran. Creen que yo debería haber adivinado que esto es para tu bien y que a mí de todas formas me está yendo bien». Mía asintió, suspiró profundamente. «Pero ellos son viejos. Tal vez tengan su propia lógica». Charlamos un poco más, pero no llegamos a ninguna conclusión. Sentí que Mía, aunque no era mi enemiga,
también quería vivir cómodamente, sin complicarse, y en sus ojos yo seguía siendo la fuerte y exitosa. Así que nos despedimos. Después de esa reunión, analicé, ¿realmente necesito que reescriban todo el testamento ahora mismo? Mientras los padres estén vivos, el testamento es solo una formalidad. Pero lo que me atormentaba era que ellos mismos no entendían cuánto me habían herido con ese acto. Y decidí que mejor sientan en carne propia lo que significa no poder contar con mi ayuda. Pasó otro mes. Los padres se las arreglaban como podían, pidiendo dinero prestado a los vecinos y conocidos. Una vez, incluso pusieron a la venta el viejo equipo de jardinería de la casa de campo, que casi no usaban. Mía también intentaba, encontró un pequeño trabajo extra en Internet, aceptó un par de encargos freelance. Me informaron conocidos que las cosas iban de mal en peor. Al parecer, la casa aún no se la habían quitado, porque el banco había accedido a reestructurar la deuda, pero de todas formas había que pagar. Y una noche, cuando ya me preparaba para irme a dormir, sonó el timbre de la puerta. Me alerté y fui a abrir. En el umbral estaba mi madre, pálida, con los ojos rojos, y en las manos, unos recibos arrugados. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Me aparté en silencio, dejándola pasar. Fuimos a la cocina, encendí la luz. Mi madre se sentó en una silla y dijo en voz baja: No sé cómo pedir. Pero ya estamos al borde. Tu padre está acostado, se siente mal. Nos ha llegado otra vez la factura de la hipoteca y los intereses de la tarjeta de crédito. Simplemente no podemos, y rompió a llorar. Yo me senté frente a ella, mirándola. Mis ojos también se humedecieron, pero apreté los labios y dije: Mamá, estoy dispuesta a sentarme y hablar sobre por qué actuaron así conmigo. Si entienden que se equivocaron, podemos encontrar algún compromiso. Pero no voy a cubrir sus deudas sin garantías. Es importante para mí que entiendan mi valor y no solo sepan sacar dinero de mí. Mi madre levantó sus ojos llorosos hacia mí. Bueno, claro, te amamos, te valoramos. Solo pensamos que no necesitabas esta herencia, ya que tú eres una persona solvente. Y, de hecho, tal vez no estábamos en lo correcto. Pero entiende, necesitábamos mostrarle a Mía que no es ajena. Pensamos que no ibas a reclamar nada. Crucé los brazos sobre el pecho y respondí: Sí, no se trata de la propiedad en sí. Se trata de que ni siquiera preguntaron mi opinión. Y ahora vienen a pedirme ayuda cuando de nuevo necesitan dinero. ¿Acaso eso es justo? Mi madre se quedó en silencio, bajando la cabeza. Continué. Está bien, digamos esto. No quiero que se queden en la calle. Puedo ayudar, pero solo si acceden a hacer un cambio formal, si al menos me incluyen oficialmente, de manera clara y equitativa. De lo contrario, no me voy a involucrar más. Estoy cansada de ser la vaca lechera. Mi madre sonó con la nariz. Pero para eso tenemos que contratar un notario, eso cuesta dinero. Ahora no tenemos para nada. La interrumpí. Si pueden encontrar alguna manera de financiar sus interminables deudas, también encontrarán la forma de pagar al notario. Puedo participar, pero solo si es una decisión firme. Y otra cosa, dejen de pedir nuevos créditos. Tienen que aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Mi madre permaneció en silencio, luego dijo en voz baja: Está bien, hablaré con tu padre. Suspirando profundamente, se levantó y se dirigió hacia la salida. Al despedirse, aún le ofrecí un vaso de agua. Ella,
tragando varias veces, dijo: «Perdona por hacerte preocupar. No sabíamos que todo saldría así». Solo moví la cabeza en señal de desaprobación. Después de este incidente pasaron unos 10 días más. Estaba esperando, ¿tomarán los padres medidas reales para revisar el testamento o al menos me llamarán para hablar sobre ello? Y entonces me llamó Mía. Hola. Mamá y papá decidieron llamar al notario, quieren reescribirlo para que también te toque una parte. Pero dicen que necesitan tu participación, porque no tienen cómo pagar. ¿Qué hacemos? Me sonreí. Es decir, ¿otra vez quieren que yo pague? Sí, dijo mi hermana en voz baja. Bueno, por la llamada al notario y los trámites, supongo que sí. ¿No es tanto? Me quedé en silencio, sintiendo una mezcla de sentimientos. Por un lado, me molestaba que ni siquiera pudieran hacer este trámite por sí mismos. Por otro lado, ya no quería alargar más la situación. Está bien, dije. Pagaré, pero solo si veo un documento oficial donde se indique que mi parte no es menor que la tuya. Y todo debe estar notariado. ¿Está claro? Mía dijo que estaba de acuerdo, que los padres no tenían problema. Así lo hicimos. Llamé al notario y pagué por sus servicios. Los padres firmaron los nuevos documentos. Allí se especificaba claramente que, en caso de su fallecimiento, el apartamento y la casa de campo se dividirían a la mitad entre Mía y yo, y el coche, si no lo vendían para ese entonces, también. Respiré aliviada a pesar de mi enojo, al menos parcialmente habían reconocido mi derecho. Durante la conversación con el notario, mi padre intentaba, torpemente, hacer chistes. Bueno, igual tal vez nos quede mucho tiempo por vivir. Y yo solo respondí: espero que sí. Ya no tenía la misma cordialidad de antes, pero sí una cansada determinación de terminar con este teatro absurdo. Cuando todo estuvo firmado, mis padres preguntaron: bueno, ¿ahora sí nos vas a ayudar a cerrar el atraso de la hipoteca? Sonreí con burla. ¿Ayudar? Sí. ¿Cerrar completamente? No. Les daré la cantidad que sea suficiente para evitar la medida más extrema. Pero a cambio, ustedes se comprometen a trabajar por su cuenta. Papá puede vender el coche, mamá puede encontrar un trabajo extra, y Mía también tiene que participar. No voy a ser su salvavidas de manera indefinida. Asintieron con culpa, aceptando cualquier condición, porque estaban acorralados. Finalmente, transferí a mis padres una cantidad de dinero que les permitió cubrir los pagos más urgentes y evitar la amenaza de juicio. Suspiraron aliviados y comenzaron a agradecerme, diciendo que valoraban mi ayuda. Pero yo no sentía alegría, sino más bien vacío. Todo lo que había logrado era que dejaran de darme por sentada y, por fin, se quedara en papel que yo también soy una hija con todos los derechos. Sin embargo, los problemas no desaparecieron. Aún quedaban otros préstamos, deudas en otras cuentas. Además, mi propia situación financiera no inspiraba mucha esperanza, me redujeron el salario en el trabajo en un tercio y la segunda fuente de ingresos que tenía resultó ser temporal. Ya no podía gastar en el apoyo constante de mis padres. Y ellos se vieron obligados a buscar otras opciones. En este ambiente, poco a poco quedó claro que mi padre había aceptado la necesidad de reducir los gastos e incluso, según escuché, estaba considerando seriamente vender el coche que compraron a crédito. Mi madre estaba buscando en viejos contactos para encontrar un trabajo extra. Mía intentaba conseguir un puesto estable. En resumen, comenzaron a hacer algo,
porque no podían esperar que yo volviera a cubrir todas las deudas como antes. Al observar estos cambios, me di cuenta de que mi tajante no fue quizás la única manera de sacarlos de la ilusión de que yo les debía todo. Si no hubiera puesto un ultimátum, probablemente mis padres no habrían reflexionado sobre su responsabilidad y seguirían cargándome con sus deudas. Por otro lado, aún me dolía en el alma, las relaciones estaban rotas. Sentía que tanto mi madre como mi padre me miraban con cierta desconfianza, como si temieran un nuevo rechazo. Y Mía, seguramente, estaba enojada porque le había quitado parte de su futura propiedad. Pero ¿qué se le va a hacer? En este caso estaba defendiendo mi propia vida. Un par de meses después de reescribir el testamento, mis padres lograron estabilizar un poco la situación. Mi padre vendió el coche, aunque por debajo del precio de mercado, pero con eso pudo cubrir una gran parte de la deuda hipotecaria, y al banco le bastó para evitar llevar el caso a juicio. Mi madre empezó a ahorrar, dejó de gastar dinero en cosas innecesarias, como decoraciones en el apartamento. Mía finalmente consiguió un puesto en una pequeña empresa, donde se encargaba de la documentación. Así que, aunque con dificultad, se mantenían a flote. En cuanto a mí, aún tuve que buscar ingresos adicionales, porque mi salario principal se redujo mucho. Por las noches, tomaba encargos como freelance y sentía lo agotada que estaba. Pero dentro de mí vivía una firme convicción, al menos ahora no alimentaba a mis familiares de forma unidireccional y tenía alguna protección. Ellos reconocieron oficialmente una parte de la herencia para mí. A veces pensaba, si hubiera cedido, seguido pagando, guardado silencio y no hubiera discutido sobre el testamento, tal vez la familia sería más pacífica. Pero enseguida comprendía. No, esa habría sido una falsa paz. Simplemente seguirían aprovechándose y no considerarían necesario respetarme. Por supuesto, mamá y papá a veces intentaban dirigirse a mí con cautela, y tal vez podrías ayudarnos con tal o cual gasto. Pero cuando veía que no era algo vital, respondía sin remordimientos. No, lo siento, no tengo la posibilidad en este momento. O pídele a Mía, ella también está trabajando. Y mis padres ya no se atrevían a presionarme, entendiendo que había aprendido a decir no. Pasaron los días y poco a poco noté que el dolor dentro de mí comenzaba a aliviarse. Ya no lloraba por las noches, ya no sentía que me habían traicionado de la manera más vil. Al final, mis padres, aunque de manera parcial, entendieron su error y aceptaron reestructurar los documentos. Por supuesto, en varias ocasiones dijeron algo como: solo queríamos apoyar a Mía, y tú eres genial. Pero ya lo tomaba con más calma. Al parecer, realmente no entendían del todo qué herida me causaron con su actitud. Alrededor de medio año después de que les di ese rotundo no, decidí ir a la casa de mis padres para un almuerzo dominical y ver cómo estaban. Entré en el apartamento y había un ambiente casi ascético, habían vendido muchas cosas para poder pagar las deudas. Mi padre se veía cansado, pero no tan derrotado como antes. Mi madre me sonrió tímidamente y me preguntó: ¿cómo va tu trabajo? Le conté que aún me mantenía, que tomaba trabajos freelance, pero que no todo iba bien. Ella negó con la cabeza tristemente. Perdona si te complicamos la vida. Me dolió, pero intenté sonreír y le dije: bueno, lo importante es que ustedes entendieron, yo también tengo derecho a vivir en paz. Estábamos tomando té en la mesa. Noté que Mía no estaba allí y pregunté: ¿dónde está mi hermana? Mi madre respondió: se fue por asuntos esta mañana. Ella tiene su propia vida. Me tensé,
pensando que probablemente Mía no quería verme, porque me culpaba por no obtener el departamento completo. Pero decidí no decir nada en voz alta, que fuera como fuera. Al final de la noche, mi madre intentó preguntarme cuidadosamente sobre mis planes futuros y si pensaba ayudar con el resto de la hipoteca. Yo respondí de manera tajante. En mi trabajo también habrá reducción de personal, no puedo prometer nada. Ella asintió, claramente decepcionada, pero no insistió más. Me dio un poco de pena, pero entendía que si no hubiera sido por mi rechazo, todo habría seguido en el mismo círculo habitual. El tiempo siguió su curso. De verdad me despidieron y pasé por un periodo difícil, buscaba un nuevo trabajo, me mudé a otra parte de la ciudad. En esas semanas, no pensaba mucho en mis padres, sin embargo, mamá me llamaba de vez en cuando y preguntaba: ¿necesitas que te ayude en algo, aunque sea moralmente? Fue algo inesperado, y hasta me reí para mis adentros. Finalmente entendieron que yo también puedo estar en una situación difícil, no solo ellos. Mientras tanto, conseguí trabajo en otra empresa y las cosas empezaron a mejorar. Cuando me adapté y recibí mi primer salario completo, de repente sentí que quería invitar a mis padres a una inauguración de casa. Aunque no tenía una casa enorme, sino un departamento alquilado, el lugar era mucho más acogedor que el anterior. Dudé un poco, recordando lo mal que nos habíamos llevado, pero luego decidí, intentaré dar un paso hacia la reconciliación, sin olvidar mis límites, y llamé a mi padre, invitándolos a los dos. Cuando llegaron, vi a mi madre mirando alrededor. Dijo: ¡ay, qué bonito está aquí, todo tan ordenado! Mi padre también sonrió, aunque en sus ojos había algo de tristeza. Nos sentamos a la mesa, preparé té y algunas cosas sencillas para picar. Ellos elogiaron de manera contenida mis habilidades culinarias. Me sentí un poco incómoda, y finalmente mi padre tosió y dijo: hija, qué bien que vinimos a verte. Me da vergüenza lo que pasó con el testamento. Ahora entendemos que te pusimos en una mala situación. Ya no quiero hablar de esto, pero igual, sigamos adelante, como venga, ¿de acuerdo? Sentí como algo en mí se rompió, como si una pared helada se desmoronara. Saqué la tetera de la estantería, haciendo como que necesitaba ocuparme del té, y respondí tranquilamente: sí, claro. Ya han aprendido la lección. Solo les pido que no me vean más como una caja de milagros. Si puedo ayudar, lo haré, pero nada de ella debe. Mi madre se acercó y asintió. Iniciamos una conversación algo más cálida, aunque aún se sentía cierta tensión. Vivimos así durante unos meses más, manteniendo una distancia educada. A veces, mis padres resolvían sus problemas financieros por su cuenta, otras veces me pedían algo de dinero para medicamentos o pagos pequeños, pero no para algo tan grande como la hipoteca. Yo aceptaba si podía, o simplemente decía no sin montar un escándalo. Para mí, fue un cambio significativo. En cuanto a Mía, los contactos eran escasos. A veces intercambiaba mensajes con ella, me felicitaba por alguna festividad, y yo también a ella. Pero no hablábamos de los asuntos importantes. Era evidente que aún tenía resentimiento. Un día me escribió: ¿cómo va tu nuevo trabajo? ¿Estás ganando mucho? Inmediatamente entendía que venía esa pregunta. Probablemente quería saber si ya había cambiado de opinión sobre darle su parte del apartamento. Respondí brevemente: me alcanza para vivir, pero no me estoy bañando en dinero, si a eso te refieres. La respuesta fue un emoticono.
Aproximadamente 6 meses después, mis padres lograron más o menos resolver la situación con el banco, negociando la prórroga de los pagos hipotecarios por un plazo más largo, con una reducción de la cuota mensual. Esto significaba que no perderían su casa, pero tendrían que pagar por más tiempo. Como dijeron ellos mismos. Bueno, al menos así. Yo ya no me metía, solo pensaba, ves, incluso sin mí pudieron resolver algo. Llegó el día en que mi mamá me llamó, preocupada, y me dijo: hija, parece que estamos pagando intereses demasiado altos. Tal vez podrías hablar con ellos, explicarles. Tú sabes más de leyes que nosotros. Tenemos miedo de que nos estafen. Sentí una sensación mixta. Por un lado, me alegró que ahora pidieran consejos y no dinero. Por otro lado, sabía que esto podría ser costoso en términos de tiempo y nervios. Pero acepté. Me reuní con ellos y fuimos juntos al banco. Descubrí que todo era legal, simplemente las condiciones no eran las más favorables, pero por ahora no les ofrecían otras opciones. Así que salimos del banco y sentí una cálida sensación en el alma. Finalmente, las relaciones comenzaban a parecer algo en lo que simplemente nos ayudamos mutuamente con consejos, y no solo con dinero. Y luego, una noche, mi mamá me llamó y, casi riendo, me dijo: imagínate, tu papá y yo estábamos recordando cómo te negaste a pagar nuestra hipoteca. Me asusté, pero eso nos empujó a manejarnos por nuestra cuenta. Tal vez sea para mejor. Sonreí, incluso me reí un poco por el teléfono. Bueno, entonces no fue en vano. Sin embargo, no tengo ilusiones de que ahora todos nuestros problemas estén resueltos. A veces surgen momentos en los que mis padres se olvidan, intentan provocarme. Bueno, tú tienes un buen salario, tal vez no te importe. Pero rápidamente se callan, recordando mi respuesta: no tengo la obligación de mantenerlos, y tratan de no decir eso otra vez. Aún recuerdo lo doloroso que fue enterarme de que habían hecho un testamento solo a nombre de Mía. Y aunque ahora han cambiado ese documento, en mi interior quedó una huella. Sin embargo, las lecciones de la vida suelen ser dolorosas. Sigo cuidando mi independencia financiera. Si mis padres se encuentran en una situación de verdadera necesidad, por ejemplo, si alguien necesita una operación urgente o algo serio, por supuesto, los ayudaré. Pero no permitiré más que me convierta en una especie de prestamista y que cubra sistemáticamente sus deudas. Ya no permitiré que me hablen como si estuviera hecha solo para salvarlos. A veces recuerdo el momento en que mi madre me llamó llorando. Hija, querida, ayúdanos, ha llegado el pago de la hipoteca. Y yo le respondí con un tono firme, incluso frío. Que Mía ayude, después de todo, le dejaron todo en el testamento. ¿Por qué debo pagar de nuevo? Y ese silencio en el teléfono, cuando mi madre no sabía qué decir. En ese momento, sentí una sacudida de adrenalina, porque nunca antes le había dicho tales palabras a mi madre. Pero con el tiempo, me doy cuenta de que ese paso fue decisivo. Me permitió mantener el respeto por mí misma. Si no hubiera respondido así en ese momento, tal vez aún estaría en el rol de un banco humano, cubriendo sus deudas hasta el fin de mis días. Ahora, nuestra relación sigue estando lejos de ser ideal. En el fondo, no descarto que ellos no entiendan del todo lo mucho que me dolió. Pero ya no vuelvo a los reproches del pasado. Tarde o temprano, todo ocupará su lugar y el tiempo dirá si Mía, mis padres y yo seremos capaces de alcanzar un verdadero entendimiento mutuo. Al menos, ahora sé que puedo decir no y dejar que ellos resuelvan sus problemas por sí mismos. No porque sea cruel,
sino porque es necesario para mantener límites saludables. Creo que si alguien fuera ajeno a mi historia, podría parecerle que actué de manera cínica. Después de todo, son mis padres, hay que compadecerlos, y la hermana, aunque sea adoptiva, también merecía comprensión. Pero la vida no es tan simple. Años de complacencia infinita, cubrir gastos y la falta de respeto por mi trabajo me hicieron acumular mucho resentimiento. Y solo un paso drástico, detener cualquier pago y un rechazo contundente, ayudaron a sacudirlos y cambiar la dinámica de poder. Es otro tema el de mi hermana Mía, quien parece no haberme perdonado por el hecho de que su derecho exclusivo sobre la herencia se convirtió en una división a partes iguales. Pero no siento culpa por ella. Si desea vivir dignamente, que intente ganarse la vida, en lugar de esperar que mis padres o yo sigamos manteniéndola indefinidamente. Tal vez, con el tiempo, se haga completamente adulta y más independiente. Mientras tanto, mantenemos una relación neutral, pero bastante fría. La familia debe ser familia. Recuerdo cuán fácil es caer en la trampa de la manipulación cuando te consideran el patrocinador eterno y no respetan tu derecho a vivir tu propia vida. La familia no debe convertirse en una esclavitud, y mucho menos en una distribución así, toda la herencia para una hermana, y la otra que solo pague y se calle. Afortunadamente, esta injusticia fue, al menos en parte, corregida, y mis padres reconocieron mi contribución. Me parece que fue precisamente durante esas 3 semanas en las que dejé de cubrir completamente sus gastos cuando mamá y papá realmente empezaron a reflexionar sobre lo que significaba perder mi apoyo. Y aunque por teléfono me acusaban de ser cruel, en la práctica empezaron a tomar algunas medidas, finalmente dejando de depender solo del dinero ajeno. Tal vez eso les fue útil, y mi respuesta firme, esa de que Mía se encargue ahora de su hipoteca, fue el punto de partida de todos los cambios. Sí, mamá tardó en recuperarse. Sí, yo también lloré después de esa llamada. Pero mirando atrás, entiendo que tenía que ser así, no podía ser de otra manera. Ahora, al recordar todo, miro a mis padres, ya cansados, más resignados, pero espero que hayan aprendido a no verme como algo dado por sentado. Miro a mi hermana, que está aprendiendo a ganar su propio dinero. Aunque nuestras relaciones no volverán a la cercanía despreocupada que alguna vez imaginé, al menos siento que tengo integridad. Ahora no soy la hija acorralada a la que se puede avergonzar por no ayudar, sino una persona adulta con derechos y necesidades propias. Al final, es mejor así, con total claridad en los ojos, que seguir siendo la salvadora conveniente. Y luego, un día, despertar y darme cuenta de que no tengo ahorros, ni casa, ni siquiera el reconocimiento moral de mis logros. En esencia, todo lo que ocurrió fue una lección para toda la familia. Una lección difícil, dolorosa, pero necesaria para que algo cambiara. Y si algún día mamá me llama y me dice, hija, por favor, ayúdanos, no podemos hacer el pago, y veo que de nuevo se olvidan de todos los acuerdos y tratan de cargarme con todos los gastos, le responderé con la misma firmeza que en ese entonces. No. Recuerdo cómo querían dejarme sin parte, y yo pagué por ustedes durante años. Ahora es su responsabilidad, y estoy segura de que tengo todo el derecho de decirlo. Pero aún espero que eso no suceda. Así vivimos ahora, tratando de mantener límites más justos. Y eso, quizás, es lo mejor que se podía hacer en una situación tan enredada.